aprovechemos este tiempo con la mejor disposición. Así que pidamos todos juntos al Espíritu Santo que Él abra nuestro entendimiento, Él nos dé la revelación de su palabra y esa palabra quede grabada en nuestro corazón y en nuestra mente, para que cuando estemos ahí podamos impartir esa palabra. Todos juntos. Padre, gracias, Señor. Gracias por este tiempo, esta oportunidad que tú nos permites, Señor, de estar aquí en tu santuario. Gracias por la palabra que haya sido declarada, Señor. Yo te pido que quede grabada en nuestro corazón. Vamos a iniciar esta segunda parte, Padre. Yo te pido eso a cada uno de los que son partícipes del desarrollo de este programa, la alabanza, los que oran, los que ministran tu palabra, los que escuchamos, los que somos edificados, pero todos, Padre, como parte de un mismo cuerpo, un mismo propósito, Señor, que tu palabra sea entregada a nuestros corazones, que nuestro espíritu sea edificado, Padre eterno, y que tu espíritu nos lleve a ese lugar, a ese momento, y con esos hijos tuyos que tú has de bendecir a través nuestro, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y cualquier obstáculo, diseño del enemigo es quebrantado en el nombre de Jesús, y declaramos libertad en el espíritu para la obra que tú quieres hacer en este momento, Señor, en la vida de cada uno de los que tú trajiste hoy, Padre, y aún los que vienen en camino, Señor. Apresura sus pasos para que sean partícipes también, Señor, de esta bendición, porque en tu voluntad perfecta y eterna tú dispusiste este momento, Señor, y en la vida de tus hijos que trajiste también, Padre, a este lugar, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos para la gloria tuya, y nos declaramos, Señor, nuestro corazón, esa tierra fértil en la cual está depositándose esa semilla para la gloria de tu nombre. Una semilla que ha de nacer, que ha de madurar, Señor, que ha de crecer, para que a su tiempo, Padre, por la unción de tu Espíritu, manifieste un fruto, pero un fruto que permanezca para la gloria de tu santo nombre, Señor. En el nombre de Jesús lo declaramos, para la gloria tuya sea hecho. Amén y amén y amén. Derrotaste a la muerte.
Aleluya. Amén. ¿Estamos listos para continuar? ¿Estamos listos para seguir creciendo para nuestro Dios? ¿Cuántos creen que hace falta esta palabra en nuestra tierra? Amén. Pensaba mientras estábamos con los pastores allá arriba meditando, les iba a preguntar, pero ya nos pregunté. ¿Hace qué tiempo que llegó el Evangelio a Puebla? ¿Y qué tiempo tiene que llegó el Evangelio aquí? Pero no está determinado por el tiempo solamente, tiene que estar determinado por la disposición de los corazones para seguir creciendo, seguir aprendiendo. Las generaciones pasadas tuvieron que estudiar, tuvieron que aprender, tuvieron que ser disciplinados, etcétera. Y esta generación, di conmigo, yo soy esta generación, también tengo que crecer. ¿Está de acuerdo conmigo? Y hoy Dios nos está permitiendo crecer también a través de estas enseñanzas. Y bueno, ¿qué te parece? ¿La presento? ¿La presentas? No, pues mejor tú. El amigo la va a presentar. Gracias. Bueno, bien, tomen todo su lugar para que podamos a escuchar el siguiente mensaje. Tengo un gran honor y un gran privilegio de presentar a la pastora que nos va a dar el mensaje. Quiero decir rápido algo. Hubo un tiempo en que me tocó ser alumno en Aljaba como estudiante, prepararnos en la escuela bíblica, y la pastora Litza fue mi maestra. Y créanme que yo he atesorado mucho los apuntes, toda la enseñanza de ella, pastora. Para mi esposa y para mí, las clases que recibimos de ustedes como una lámpara en la oscuridad, a veces en muchas cosas. La pastora tiene una amplia experiencia, no solamente en temas de la Biblia, sino en cuestiones prácticas que ahorita nos va a ir a contar mucho. Y entonces es un verdadero tesoro y una gran oportunidad que podamos escucharla esta mañana. Yo quisiera en verdad que le diéramos un fuerte aplauso a la pastora Litza. Gracias, pastora, por estar con nosotros. Gracias. Cuando me dio el título mi esposo de lo que iba yo a hablar, yo decía, bueno, ¿y por qué escogieron esto? Pero bueno, quiero creer que es porque en algún momento cuando di una clase como estas fue útil, ¿no? En Aljaba. Quiero contarle algo. Para poner como el contexto, no soy psicóloga ni nada por el estilo, digo, no tengo nada en contra de quien lo pueda hacer, pero yo no soy psicóloga, no es mi especialidad. La realidad es que yo soy ingeniera en sistemas computacionales con una maestría en finanzas, pero no sé cómo es que llegué a esto, que es algo que me ha dado como mucho, pues el tiempo, la experiencia más que otra cosa. Y es el poder combinar esta parte del conocimiento bíblico, pues con mucho de lo que ha sido mi labor, mi trabajo, ¿no? Como les comentaba yo hace rato en el tiempo de preguntas y respuestas, pues Dios me ha bendecido y he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes ámbitos para la administración pública, generalmente con grupos vulnerables, y es como lo que ha desarrollado tal vez un poquito de cierta habilidad para detectar algunos problemas sociales que al final del día nos llegan a la iglesia. Y bueno, el tema que a mí me tocó, no sé quién me sigue con las diapositivas. ¿Tú? Ok, busa. Ok, y el tema es cómo ministrar depresión y la ansiedad a cristianos, ¿sí? Aquí nos topamos como con muchas cosas, ¿no? Yo conozco grupos y iglesias que dicen, no, eso no existe, ¿no? Cuando alguien es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, y que cada quien se rasque con sus uñas, ¿no? O sea, pasan por alto eso. O también conozco iglesias que se quedan estancadas mucho tiempo en tratar de resolver y atender estas necesidades de algunas personas. Y creo que debemos de encontrar el balance y la razón por la cual nos podemos detener con alguien que tenga ya algún tema muy complejo con el que esté batallando. Y lo primero que quiero hacer es decirles que a Dios le interesa a la gente, ¿sí? Dios quiere que seamos salvos. ¿Están ustedes de acuerdo conmigo? Ese es nuestro objetivo. Decía mi esposo hace rato, ¿qué es lo que predicamos? El Evangelio. ¿Qué es lo que enseñamos? El Evangelio. ¿De dónde lo agarramos? De la palabra de Dios. Eso es real, ¿sí? De hecho, cuando yo preparo grupos de consejeros, lo primero que le digo a la gente es, si no son cristianos, no te metas a dar consejería. Esa es como la regla de oro, la primeritita, ¿no? Porque
ahorita se los voy a tratar de detallar, porque si no, entonces no es tu cancha, yo así les digo, ¿no? Cuando llega alguien conmigo y me dice, me sucedió ayer, ¿no? Litz, acaba de llegar una señora que tiene mucha necesidad y entonces se va a divorciar, pero el esposo es extranjero y necesita saber cómo funciona, no sé qué, no sé cuánto. Y la primera pregunta es, ¿la señora es cristiana? Si no es cristiana, no es conmigo. Hay tal abogado, hay tal no sé qué, no sé cuánto. O sea, si es consejería, si la señora quiere recibir a Cristo, o tiene un interés, o tú que me le estás trayendo, nunca le has predicado, vas, te toca. No me toca, ¿sí? Son cosas diferentes. Pero la realidad es que a veces nos agarran mucho para eso, ¿no? En mi caso, como conozco muy bien el tema en términos de los derechos civiles, separaciones, divorcios, pensiones alimenticias, cosas de ese estilo, pues es muy común que la gente me busque y les digo, a ver, o sea, no soy abogado, entonces busca un abogado, ¿sí? Y si quiere consejería, pues necesito que sea cristiana, para empezar. Punto número 1, ¿no? Esa es la regla de oro. Buzos pastores, buzos líderes de ministerio. A veces invertimos mucho tiempo en gente que no tiene el Espíritu Santo en su vida. Y si el Espíritu Santo no está en la vida de alguien, mire, aunque yo le ponga la Biblia de sombrero todos los días, ¿sí? No voy a lograr nada, porque el consejo de la palabra es efectivo en quien ha nacido de nuevo. Si una persona no ha nacido de nuevo, el consejo de la palabra no le entra. Yo les decía hace rato en el ejemplo, que cuando preguntaron, si yo a una chica ahorita de 21 años le digo, me dice, ay Litza, me quiero casar con fulano, ¿sí? Y yo primera pregunta que le hago, le digo, hija, ¿y ya entendiste eso de la sujeción? Si es una chava cristiana y yo le enseño la Biblia y le digo lo que la Biblia dice, entonces se va a quedar con los ojos abiertos. Tal vez me repele un ratito, tal vez, ¿por qué? ¿Sí? Y yo le voy a decir, hija, léelo en la Biblia y hay las dudas que tengas, vienes, me preguntas o nos sentamos y lo platicamos. Pero si la chica no es cristiana y yo le digo, ¿qué has pensado? ¿Qué sabes de la sujeción? Va a salir de ahí hablando mal de mí, hablando mal de la iglesia, va a salir mal el asunto. Entonces, buzos con eso, ¿sí? La atención a personas con necesidades específicas del alma en la iglesia, que a ustedes y a nosotros nos llegan muy frecuentemente, es para personas que son cristianas. Tenemos que aprender a diferenciar entre el evangelismo y la consejería. Son dos cosas diferentes, entre el evangelismo y ministrar, entre el evangelismo y discipular. A nosotros es muy frecuente, y yo lo recuerdo mucho cuando éramos líderes de jóvenes, llegaban las mamás así trayendo arrastras al hijo, así casi, ¿no? A la iglesia, arrastrando a la oficina de Octavio, le decían, ahí te lo dejo para que lo disipules. Y yo, no señora, yo se lo regreso primero para que usted lo evangelice. Y cuando él haya recibido a Cristo, cuando su hijo sea cristiano, entonces ya me lo trae y lo disipulo, porque no es al revés. No sé si me explico con esto. Si usted tal vez lleva 2 años ministrando una pareja que se está todos los días agarrando del chongo y todos los días están emproblemados y todos los días están, y usted no ve avance, híjole, tal vez tendríamos que empezar a preguntarnos si son cristianos, ¿no? Porque dices, ¿cómo es posible que después de 2 años de estar expuestos a la palabra no haya cambios? Pues porque no está el Espíritu Santo ahí, que es el que hace la obra de redención en las personas. Y usted y yo tenemos que aprender a cuidar nuestro tiempo. ¿Y dónde lo invertimos? No sé usted, mi marido le decía hace rato, nosotros estamos en la iglesia, estamos felices, bendecidos, somos de tiempo completo porque no hay más horas al día, ¿sí? Pero pues también hacemos otras cosas, nos dedicamos a otras actividades que no son precisamente de la iglesia y eso nos permite también una cierta estabilidad, tanto financiera, que eso ha sido bueno también para nosotros, para nuestra familia, y también nos permite pues conocer otros ámbitos. Entonces yo tengo que medir bien el tiempo, a quién le dedico el tiempo, y usted también, aunque solo se dedique a esto. Y usted tiene que aprender, cuando alguien viene y le dice, te traigo a alguien para consejería, usted lo primero que tiene que detectar es decir, ¿esta persona necesita consejo o necesita salvación?
Y es de lo primero que tenemos que partir. Yo conozco a muchos pastores cristianos invirtiendo muchísimo tiempo en gente que no es cristiana, en consejería. Usted y yo invertimos tiempo en gente que no es cristiana para que se convierta a Cristo. No sé si me explico con eso, es muy importante. Sí queremos que los matrimonios sean restaurados, sí queremos que las familias caminen en orden, sí queremos que las finanzas de las personas estén bien. Usted quiere todo eso, ¿verdad? Para todo. Pero por encima de todo, lo primero es salvación. No se pierda en estar atendiendo en consejería, en ministración, gente que no es salva. Yo podría decir, ¿sí?, que tal vez la única, acción, por llamarle de alguna forma, en la que usted y yo podemos invertir sin que la persona sea salva es en una liberación. Mire, aún hasta para pedir los diezmos, luego dice uno, no, pues es que no soy… Decía mi esposo hace rato, es impresionante cómo Dios en este tiempo nos ha bendecido. Y no hemos dado ninguna serie de al diezmo o se va a quedar usted sin dinero. ¿No? Cuando la gente, el Espíritu de Dios está en la gente, solito sale, ¿no? Entonces, creo que lo único en lo que usted y yo como líderes o como pastores nos tenemos que meter abiertamente cuando la persona no es cristiana es en una liberación, en sacar un demonio, porque ahí sí, no hay de otra. Primero saca usted el demonio y ya luego usted lo evangeliza, ¿no? Pero de ahí en fuera todo lo demás es, primero usted lo evangeliza y después pone orden en su familia. Primero usted lo evangeliza y después pone orden en sus finanzas. No sé si me explico con esto. Esto es básico. El tema que me dieron fue cómo ministrar la depresión y la ansiedad a cristianos. Bueno, lo primero que le quiero enseñar es que a Dios sí le interesa a la gente que la está pasando mal. ¿Me ayudas con la diapositiva, porfa? Fíjese, aquí me encanta, Isaías 61 del 1 al 4. Y yo ahí lo veo, el corazón de Jesús por su gente, por las ovejas, por el pueblo, por la iglesia. Y es justo esta misma porción de Isaías la que Jesús retoma cuando se presenta en el templo. Usted lo vuelve a encontrar en la Biblia. Y dice, en Lucas vemos a Jesús como tal, abriendo el libro y leyéndolo. Y es lo primero que Jesús está haciendo y está registrado en esa parte. Y dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos. Dice, ¿me das la siguiente? Apertura de la cárcel. Dice, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria. ¿Me das la otra, porfa? Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Cuando yo leo esto, que es una presentación de Jesús, yo sí veo a alguien que está interesado en que la gente esté bien, o solamente yo lo leo. Pues si hablamos de afligidos, de abatidos, de derrumbados, de vendados, de todos, dices, es que a la gente le ha ido mal, la gente la está pasando mal. Y no solamente estamos hablando de la está pasando mal en términos de que sean esclavos, ¿no? O en términos de que no tienen para comer, la están pasando mal en el alma, en sus emociones, en sus sentimientos. ¿Me das la otra, porfa? Fíjese cómo el corazón de Dios está ahí por la gente. Es predicar el evangelio, fíjese cómo lo pone en primer lugar, porque habla de las buenas nuevas, ¿no? Eso es lo primero. Antes, ¿no? Mi hija es muy linda. Mi hija durante toda su época de universidad, ella era nuestra principal proveedora de casos de consejería. Todas sus amigas que tenían problema con alguien, a todas nos las traía, ¿no? Que esto, que el otro, o sea, tal cual. Y yo le decía, Carito, échame la mano, primero predícales, nena, ¿sí? Porque es lo primero. Primero les predicas el evangelio. Si quieren de Jesús, entonces les ayudamos a ordenar su vida.
Si no quieren de Jesús, que vayan y que paguen su terapia con un psicólogo, que paguen a su consejero financiero o que paguen un abogado. Porque son cosas diferentes. Nosotros hablamos con la palabra. Si este no es nuestro sustento, entonces usted y yo no estamos fungiendo, haciendo bien nuestra chamba como pastores o líderes cristianos. Habla de vendar a los quebrantados de corazón. Publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Consolar a todos los, ¿me das la otra? A todos los oprimidos. A ordenar que a los afligidos se les dé gloria en lugar de ceniza. Óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Mire, cuando yo leo todo eso, ¿sí? Todo eso es definición de depresión y angustia. ¿O no le suena? Ahí está, ¿sí? Es el corazón de Dios por la gente. Y mire, yo sé que alguien, si recibe a Cristo y le cae el 20 y entiende el tema de la salvación y le dice sí al sacrificio de la cruz y se muere el otro día, igual y nunca diezmó, igual y no ordenó su vida, igual y no le dio tiempo de poner en orden a sus hijos, igual y no le dio tiempo de servir en nada en la iglesia, pero es salvo, ¿no? Pero lo que yo logro entender cuando leo el corazón de Jesús aquí es decir que mientras hayamos dado ese primer paso de salvación, el tiempo que estemos aquí, ¿sí? Nosotros podamos tener corazones libres de aflicción, libres de angustia. Ahora, buzos con esto, porque también está el otro extremo, ¿no? Yo he escuchado a gente que dice, es que si tú eres hijo de Dios, tú debes de caminar sobre un lecho de rosas. Y yo, no, pues no es cierto, ¿no? A mí cuando me predicaron el evangelio me presentaron a Jesús y yo dije, wow, esto es lo que quiero. Pero después la persona que me compartió me dijo, y te va a ir bien en la vida y no vas a padecer. Bueno, hasta marido me prometió, ¿cómo ve? ¿No? Porque me dijo, no, en la iglesia hay muchachos cristianos bien guapos y bien buena onda, seguro hasta ahí vas a quedar casada. No, pues ¿cómo va a decir uno que no a eso? ¿Verdad? No, yo, pues sí, díganme, ¿no? O sea, Jesús y todo el paquete. Pero la realidad es que después de 30 y tantos años de haber conocido al Señor, yo le puedo decir que ha habido momentos muy difíciles en mi vida. Muchos parte de nuestro pasado. Ahora, yo no traía un pasado tan largo. Yo me hice cristiana a los 15, 16 años. Digo, mis papás más o menos eran gente normal, sí traía yo mis bronquitas, pero en 15, 16 años, pues tampoco era como para que estuviera yo tan mal. No sé si me explico con eso, no tuve tanto tiempo. Pero ya en Cristo, sí hemos pasado situaciones, tanto siendo soltera, en lo personal, aún casados como padres, al frente de una iglesia. Yo hay ocasiones en que le he dicho a Dios cuando leo esto y digo, Señor, pues mi papá no me la hizo, mi mamá no me la hizo, mi marido no me la hizo, mis hijos, pues bueno, de vez en cuando hacen lo que se les da su regalada gana, ¿no? Le digo, ay Dios, pero hay veces tu iglesia sí me la hace, ¿no? ¿Sí? Hay veces estoy más golpeada, afligida, angustiada por los golpes de la iglesia que de los demás, pero ¿a qué voy con esto? En este caminar, usted y yo enfrentamos estas situaciones y las ovejas también. La gente que está con nosotros en las iglesias también, y el corazón de nuestro Señor es que podamos llevar a ellos este óleo de gozo, este manto de alegría. Mire, la Biblia dice, el reino de los cielos es ¿qué? ¿Alguien sabe? Justicia, paz y gozo, ¿sí? Y llega usted a las iglesias y hemos encontrado la forma de reproducir el gozo de una forma bien divertida, ¿no? Y deme un grito de júbilo, y ¿no? ¿Y quién está gozoso? Y la señora sale llorando porque el marido le dio un guamazo antes de venir a la iglesia, ¿sí? Y la golpeó. Y entonces usted dice, bueno, pues sí, estamos en gozo, ¡yupi! ¿Sí? Pero no es a lo que la Biblia se refiere. Ahora, somos bien buenos para gritar. El otro día mi hija le estaba compartiendo una amiga y le decía a su amiga, ustedes son de esos que gritan yupi, yupi, y Carmen dice, mamá, ¿por qué gritan yupi, yupi? Le digo, no, hija, nosotros no somos esos. O sea, pero es real, ¿sí? Es típico que en un tema de alabanza es, deme un grito de júbilo. ¿Cómo quiero un grito de júbilo si la señora no tiene que darle de comer a sus 3 hijos porque el marido se fue y la abandonó? ¿Cómo le pido que me dé un grito de gozo al Señor que en su trabajo lo están denigrando, lo están oprimiendo?
Entonces, sí hay cosas que necesitamos enseñarle a la gente. Ahorita que estábamos arribita tomando café, delicioso, por cierto, pastora, alguien preguntaba, decía, ¿qué es lo que hay que enseñar? Y decía el pastor Peñalosa, eternidad y familia. Y yo lo veo así, lo que él decía es, mis ojos, ¿sí?, mi visión hacia el cielo y nuestros pies aquí en la tierra viviendo día a día. Lo traduciríamos como algo así, usted y yo tenemos que vivir y enseñar a nuestra gente a vivir como si Jesús viniera en este instante, estar listos para la eternidad. Pero mientras no viene, estamos aprendiendo a vivir en justicia, en paz y en gozo. Y eso es bien complejo. Y nos preguntamos como pastores, como líderes, ¿y cómo le vamos a hacer? Bendito sea Dios que usted y yo no estamos solos, porque si estuviéramos solos no podríamos. Bendito sea Dios que el Espíritu Santo es el que hace esa chamba, porque usted y yo no podríamos. Yo no tengo manera de resolverle la vida a nadie, absolutamente a nadie. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Ni usted ni yo. Litza, pero yo soy ungido. Yo paso y los demonios se abren. Y cuando yo camino hasta aúllan las bestias de la unción que traigo. Pues mire, ¿sí? Yo conozco de todo, pero hasta el día de hoy yo no conozco una sola persona que tenga la capacidad de producir todo esto en nadie. Solo es el Espíritu Santo. Y eso es lo que usted y yo tenemos que traer a nuestra gente para que nuestra gente pueda vivir en justicia, en paz y en gozo, ¿no? ¿Qué es el corazón de Jesús? ¿Me das la otra diapositiva, porfa? Ahora, la aflicción y el quebranto se viven en el alma. Esto es importante que sepamos, porque hay ocasiones en que sí tenemos gente que es cristiana, gente que de verdad se va a ir al cielo, gente que de verdad está en las cosas de Dios, pero está afligida por algo. Hay un tema ahí atorado, ¿no? Y dices, ay, es que igual ya está en pecado. Pues sí, decía mi marido hace rato, todos, o sea, me encantaría decirle, ¿qué cree? ¿Sí? Hoy vengo limpiecita, 0 kilómetros, ¿no? Así nada, 0 pecados. La realidad es que estamos aquí y usted y yo estamos enfrentando esto por la gracia de Dios. Y yo no conozco a nadie que tenga la capacidad de poder medir qué tanto pecado tiene una persona y qué tanto no pecado tiene una persona. En la Biblia no hay un medidor de pecado. Entonces, usted y yo no podemos decir tal persona le está yendo tan mal porque seguramente está en pecado. ¿Se acuerda usted que Jesús dijo cuando se acercaron los discípulos hablando de un ciego y dijeron, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Jesús no dijo, a ver, saquen la medida, vamos a medir quién es más pecador o quién es menos pecador. Yo no tengo respuesta para todas las aflicciones de las personas, la razón que sucede, pero lo que sí sé es que no todas son producto de pecado. Hay algunas personas que están en situaciones muy complejas, pues por consecuencias. Le voy a dar un ejemplo. Nuestra gente está muy endeudada. Hay mucha deuda entre nuestro pueblo, ¿sí? De verdad. Y la gente te dice, bueno, es que yo sí diezmo, Litza. Pues sí, diezmas, pero también sacas a 12 meses sin intereses en Coppel, ¿sí? Y también cada que Electra te ofrece los abonos chiquitos, vas y te enganchas, ¿no? Entonces estás en una consecuencia de lo que estás haciendo. Y es impresionante. Mire, de verdad, a mí me tocó hace como 5 años que empezó lo del Buen Fin, me tocó ir a una congregación donde había un evento y de verdad el pastor predicó y le rogaba a la gente y le decía, fui invitada a un evento de mujeres, pero en la reunión general yo no enseñé, enseñó el pastor y le rogaba a su gente, por favor, si no tiene dinero no compre, ¿no? Y yo decía, ¿será capaz que la gente compre sin dinero? Sí, sí es capaz, ¿no? Yo no, porque mi marido me mata, o sea, me mata. Si yo compro algo y no tengo dinero para pagarlo, bueno, me pone pinta y pareja, ¿no? Pero la gente lo hace. Entonces dices, es que no les alcanza esto y esto, y dices, bueno, pues son consecuencias. No me lo va usted a creer, pero hay ocasiones en que hay que enseñarle a nuestra gente a decir, estás hasta el gorro de deuda, deja de generar deuda. Si te alcanza para frijoles y arroz, come frijoles y arroz, bendícelos, dale gracias a Dios por esos frijoles y arroz y ve saliendo de tu deuda poco a poco. Le digo algo, nuestra gente nunca ha sido enseñada en eso, nunca ha sido enseñada. Y entonces probablemente usted y yo podemos hacerlo.
Ahora me dices, Litza, ¿cuál es el mejor lugar para enseñarlo? Usted tendrá que encontrar esa manera. Mi esposo en domingo es muy estricto en cuanto a las enseñanzas, ¿no? Es así de por series, y él tiene que estar de verdad muy conectado con el Señor. Por si tú quieres hablar de otra cosa, él es el filtro. Pero damos algunos cursos. ¿Sabe cuál es un buen lugar para hablar de finanzas? Cuando tenga usted una reunión de matrimonios, ¿sí? ¿Quiere usted que los matrimonios salgan o peleados o reconciliados? En una reunión de matrimonios, hable usted de finanzas. No, ahí se van a pelear y entonces ahí usted necesita unción para que salgan arreglados, ¿verdad? Sí, como tal. Tal vez pudiera hacerlo en esos pequeños momentos, porque la verdad nuestra gente la está pasando mal en ese sentido. Pero bueno, a ver, la aflicción, el quebranto se vive en el alma. Ya me salí, ya estoy como mi esposo, ¿no? Me das la que sigue. Ahora, esto vamos a verlo. Yo sé que usted lo sabe porque usted es pastor, porque usted lee la Biblia, no me tengo que meter mucho en eso. Pero la Biblia es muy clara y nos enseña y nos dice, el mismo Dios de paz, aquí está hablando el apóstol Pablo, dice, os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. ¿Me das la otra diapositiva? ¿Esto qué significa? Dale, hija, porque creo que está con animaciones. Ok. Usted y yo, ¿sí? Somos un conjunto de esto, por llamarle, ¿sí? De espíritu, de alma y de cuerpo. Obviamente no somos una tercera parte espíritu, una tercera parte cuerpo y una tercera parte alma. La Biblia nos enseña, usted y yo somos un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo. ¿Va conmigo? Ahora, ¿por qué es importante que sepa esto cuando hablamos de consejería? Porque hay cosas cuando alguien viene a consejo, cuando alguien trae una necesidad, que tal vez son del cuerpo. Y si usted y yo no somos médicos y no le sabemos, no le sabe. Usted no está obligado a alguien de Litza, ¿sabes qué? Traigo unos dolores de cabeza impresionantes todos los días, ¿no? Yo oraré por sanidad y todo, pero igual y no está enfermo. Igual y lo que pasa es que toma mucho café. O igual y lo que pasa es que sus niveles de azúcar están muy altos. O igual y lo que sucede es que trae un muy mal sistema alimenticio. O igual y tiene una de parásitos impresionantes, porque los parásitos, las lombrices, los bichos y eso producen unas cefaleas terribles. Usted no está obligado a saber eso. No sé si me explico, hay cosas que son del cuerpo. Y entonces, pues, a menos que usted sea médico, no se meta. A mí me ha tocado, sí, gente de preparar grupos de consejería. Y le pregunto, le digo, ¿fuiste a consejería? Sí, ¿y qué fue? No, pues es que traigo un dolor aquí y allá. ¿Y oraron por ti para sanidad? No, la pastora me dijo que me tomara yo esto y esto otro, ¿no? Pues no le tocaba, no estaba en su cancha, no sé si me explico. Es un tema del cuerpo. Digo, igual y a mí el tecito de no sé qué me sirvió, pero tenga mucho cuidado, porque cuando la gente va a consejería, la gente cree que si usted le dice tómese este té, es Dios el que se lo está mandando, de verdad. Yo no sé si a usted les ha pasado, a mí me ha sucedido mucho y eso me da mucho miedo. Cuando hay gente que llega y me dice, Litza, hoy me levanté, vine a consejería y antes de cruzar esa puerta oré y le dije a Dios, Señor, lo que Litza me diga es lo que voy a hacer. Y yo le digo, y yo hoy me levanté y le pedí a Dios que tú aprendas a tomar tus decisiones, porque esa no es mi responsabilidad, ¿sí? Tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Ahora, si nosotros somos pastores y nosotros trabajamos con las cosas de la Biblia, ¿cuál es nuestra cancha cuando hablamos de una persona? El Espíritu. Esa es nuestra cancha. Ahí es donde usted y yo entramos. Claro está que las aflicciones, la mayoría están en el alma. Eso yo lo tengo claro y ahorita vamos a seguir con eso. ¿Seguimos? Ok, somos un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo y somos seres integrales. Eso es importante que lo tenga. ¿Me das la siguiente? Cuando hablamos de seres integrales, bueno, no, bríncate eso, el cuerpo, alma, espíritu, eso ustedes son pastores, ustedes lo saben. Cuando hablamos de seres integrales, ¿sí? Nosotros nos enfrentamos mucho a esta problemática, es como lo que a la gente le acoge, le acongoja en muchos sentidos, ¿no? Y yo lo veo así, ¿no? Las personas somos seres 100% espirituales, 100% eternos, ¿sí? Porque no solo los que nos vamos al cielo somos eternos, también los que se van al infierno, ¿no?
también es para la eternidad. 100% emocionales. Las personas tienen emociones. Y muchas veces se confunde esta parte espiritual con emociones. Hay ocasiones en las que a mí me ha tocado ver que tú dices, bueno, voy a sacarle un demonio a alguien, y no era un demonio, era un tema muy emocional de la persona. Y tú dices, es que el demonio no sale. Ya oró Octavio por ella, ya oró Fernando, ya oró Litza, ya la sacudimos, ya la ungimos, ya la volteamos de cabeza y no vemos salir ningún demonio. Pues es que no era de demonio, era emocional. Y necesitamos aprender también que la gente luego trae esto. Somos seres 100% sociales. Nuestra gente se duele mucho cuando está sola. La Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y generalmente nosotros usamos ese versículo para andar casando a todo mundo. Pero la realidad es que no solo se refiere a una relación de pareja hombre-mujer, sino se refiere a la necesidad que los seres humanos tenemos de estar en sociedad y de pertenecer a un grupo. Somos seres 100% intelectuales, nuestra gente piensa. Yo sé que a veces parece que no, pero sí piensa, ¿no? O sea, yo en particular a los jóvenes les digo, chicos, usen su cerebro, ya está pagado, viene en el paquete, ¿no? Échele ganas, echa a andar la ardilla. Somos seres 100% físicos, ¿sí? Nos dolemos, nos enfermamos, nos hacemos viejos. Algo que me sucede muy frecuentemente es que llega alguien y te dice, Litza, sí, estoy ofendidísimo con Dios. ¿Por qué estás ofendidísimo con Dios? ¿No? Porque yo oré por una sanidad y tengo mucho tiempo pidiendo un milagro y Dios no lo ha hecho. ¿Y qué milagro oraste? ¿Qué milagro pediste? Que mi abuelito de 105 años sanara de tal enfermedad. Y yo, pues yo más bien le hubiera dado gracias a Dios, ¿no? O sea, ¿no? ¿Era cristiano? Sí. Next, está en el cielo, ya, tranquilo, no pasa nada, ¿no? Somos seres físicos, nuestro cuerpo se duele, nuestro cuerpo se degrada, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y ¿qué cree? Hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. ¿Usted es pastor? Cuide su cuerpo. Nos urge que usted viva mucho tiempo. Nos urge que usted viva con energía, con fuerza, con ánimo, con salud. Cuide su cuerpo, cuide su alimentación. Haga ejercicio. Yo no le estoy pidiendo que vaya usted al gym de aquí, entonces, y mire, no sé qué. Camínele, cómale bien, porque somos seres físicos, ¿no? Bueno, eso no sé por qué vino al caso, me la brinco, no venía. Somos seres 100% sexuales, ¿sí? El don de continencia es un don que yo no sé ustedes, pero yo no estoy segura de haberlo visto nunca en nadie. Es como que el don que casi nadie ora, no lo, así que yo le diga, no, a mí me consta, pues no tengo ni la más mínima idea. Pero aunque hubiera un don de continencia, la realidad es que somos seres sexuales. La realidad es que cuando nuestros bebés nacen, ya vienen con una sexualidad o una identidad sexual definida. Y cuando nosotros ministramos el todo de una persona, tenemos que tenerlo claro. ¿Usted nunca se ha preguntado por qué una señora de 40 años, divorciada, viuda o sola, todavía está orando a Dios por su pareja? ¿Conoce a alguien así? Todavía. ¿Por qué? Porque es un ser social, porque necesita estar en compañía y porque es un ser sexual. Ay, Litza, a esa edad, pues ¿cómo te explico si así estamos diseñados? Y tenemos que tenerlo claro, porque tenemos chavitos y desde que nuestros niños están chiquititos, tienen una identidad sexual que tú y yo necesitamos alimentar y que tú y yo necesitamos fortalecer. Se nace niño, se nace niña. Y no es pecado, ni es retrógrada que al niño lo vistas de azul o a la niña la vistas de rosa. Buzos con eso. Porque ahorita tenemos un rollo muy fuerte en temas de género, de decir, no definan colores, no definan cosas. Y tú dices, espérame, somos seres sexuales. Y cuando un niño nace, si es niño y es varón, espíritu, alma y cuerpo. Y necesitamos ministrarlo, y necesitamos enseñarle su identidad de varón. Y si es una niña, es niña, espíritu, alma y cuerpo, y necesitamos ministrarle y necesitamos enseñarle su identidad de mujer. No estoy hablando de roles, no estoy hablando de quién va a lavar los platos en la casa, de eso yo no estoy hablando. De hecho, la Biblia yo no he encontrado un solo versículo que diga quién es el que lava los platos, ¿sí? No me refiero a eso, me refiero a la función y a la identidad de cada quien.
Somos seres deteriorables, nos enfermamos, envejecemos, nos dolemos, somos mortales y también sujetos a deuda, que es lo que les decía yo ahorita. Entonces, muchas de las cosas que ministramos a nuestra gente está más o menos en función de esto. Y yo lo fui como subiendo, ¿no? Esto, físicos, sexuales, deteriorables, mortales y sujetos a deuda, está muy apegado a lo que es nuestro cuerpo. Emocionales, sociales e intelectuales, nuestra alma. Y espirituales y eternos a nuestro espíritu. Pero al final del día somos un todo. Ok, ¿me ayudas con la otra? Ahora, somos seres creados por definición, así Dios lo hizo, con emociones y con sentimientos. Ahora, los que somos re buenos para esconder nuestras emociones y nuestros sentimientos somos los cristianos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? ¿Y cómo va todo? Bien, para la gloria de Dios. ¿Sí? Bien, hermano. Aleluya, gloria a Dios, Jehová reina. ¿Sí? Pero la realidad es que hay cosas que suceden en nuestras emociones, nuestros sentimientos, y no es pecado sentir. Las emociones no son pecado, así fuimos creados como tal. Ahora, dame la otra. ¿Por qué fuimos creados así? Pues porque a Dios así lo definió. Quiero decirles nada más algo con las emociones. Las emociones es algo muy intenso y pasajero, y los sentimientos es algo que nos impresionan un poco más y entonces se vuelve más permanente, ¿no? Como tal, emoción es una alteración del ánimo intensa, muy intensa, pero pasajera. Agradable o penosa que va acompañada de cierta emoción. Es muy intenso pero poco duradero. ¿Ha usted ministrado a un joven que estoy enamoradísimo de fulana y no sabe si no es la mujer de Dios para mi vida? Y cuando ella entró por esa puerta yo la vi en la iglesia y un halo de luz y Dios me habló y el Espíritu me habló y ella va a ser mi esposa, ¿sí? Y al otro día ya está pensando en otra. Ok, de eso estoy hablando, ¿sí? De una emoción. Un sentimiento es un estado afectivo del ánimo producido por causas que nos impresionan vivamente. Esto es permanente y es producto de la experiencia. Un hijo, ¿sí? Acabas de dar a luz un hijo, ¿no? Y duele. ¿Alguna mujer de las de aquí sabe de lo que estoy hablando? Sí, ¿verdad? A ver, levántenme la mano. Y duele. Y duele cuando estás pariendo, y duele en la lactancia, y duele en la crianza. Y pasan los 6 meses, pasa el año, y dices, ay, quiero otro. ¿No? ¿Por qué? ¿No? Porque es un sentimiento, es algo permanente. Sí, ciertamente te produjo dolor, te produjo un desasosiego, pero se queda algo, una experiencia ahí viva muy fuerte. Es lo mismo que pasa con un señor. Hijo número 1, córrele, súbele, bájale, tu esposa súper nerviosa y se pone hormonal y de todo llora y de todo se enoja y entonces nada le está y llora porque tiene leche y llora porque no tiene leche y llora porque le duele la herida y llora porque no le duele la herida. Y cuando todo va tomando tranquilidad, el Señor voltea y dice, ¿y qué tal si tenemos otro hijo? ¿No? Entonces, esos son los sentimientos de alguna forma. Ahora, ¿por qué? Pues porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. No pierdas esto de vista. Los seres humanos, no es una casualidad que tengamos emociones o sentimientos, respondemos al diseño de Dios. Tú lees la Biblia y encuentras esto, o sea, encuentras a Dios expresando un sentimiento. Este amor, que lo que Octavio nos leía hace rato, ese amor que Dios tiene para Israel. Que pese y pase lo que pase, es su tierra, es su nación, es su linaje. Eso es un sentimiento, ¿no? Y también nos hemos encontrado momentos en que Dios tiene como estas emociones cuando se voltea y le dice a Moisés, hazte un lado que ahorita me achichino a todos estos, ¿no? Y que Moisés se para y le dice, no, Señor, espérate, tranquilo, ¿qué van a decir de tu nombre? ¿Sí me explicó? O sea, Dios también en la Biblia nosotros nos encontramos eso y nosotros respondemos emociones y sentimientos porque estamos hechos a su imagen y semejanza. ¿Me das la otra? ¿Para qué Dios nos dio emociones y sentimientos? Pues para que hagamos las cosas. Si no tuviéramos esto, ¿sí? No tendríamos hijos, no nos enamoraríamos, no nos casaríamos, no nos apasionaríamos por la obra, no seríamos de esos que se levantan todos los días, ¿no? De verdad, mi esposo les cuenta y les dice, no, yo voy acá y predico y subo y bajo. Y es genial, ¿no?
pero hay que levantarse a las 5 de la mañana, hay que tener lista la ropa, hace mucho frío, y entonces, y córrele y bájale y dejo la casa. O sea, hay muchas cosas alrededor que no son tan color de rosa. Pero ¿por qué lo hacemos? Porque esas emociones y sentimientos son lo que nos empujan en tener el querer como el hacer. Por eso somos apasionados por su reino, por eso morimos en la raya por nuestros hijos, por eso estamos preocupados por la iglesia, por la siguiente generación, etcétera, porque esas emociones y sentimientos están en nosotros. ¿Me das la otra? Ahora, ¿qué pasa con nuestra gente? Nuestra gente no sabe identificar lo que siente, ¿sí? En especial los adultos. Los chavos de ahora sí, porque todo lo hacen por emoticones, ¿no? O sea, todo, emojis. ¿Sí? Todos son emojis. Ya, a mí me da miedo poner un emoji. Me da pavor, porque como no sé lo que significan, me puedo equivocar, ¿no? Yo no sé, o sea, vea su celular y entre usted a los emojis. Y hay emojis con una lagrimita, hay emojis con 2, hay emojis con 4. Y tú, ¿cuál le pongo para no ofender? ¿No? Y los chavos se entienden perfecto con los emojis, pero bueno, la realidad es que nos cuesta trabajo decir lo que sentimos. Es algo con lo que culturalmente batallamos mucho, y los latinos más, y los latinos cristianos 2 veces más, ¿sí? Nosotros tenemos un hijo que lleva 5 años fuera de México, él está estudiando y ya viviendo en Canadá, casado y todo, y a él no le cuesta ningún trabajo decirnos lo que siente ni lo que expresa, ¿no? Llega con nosotros con palabras como: me incomoda esta expresión que acabas de tener conmigo. Y yo, ¿y ahora tú quién eres? ¿No? ¿Sí? Mi hija me diría: mamá, me choca que hagas no sé qué, no sé cuánto, ¿no? ¿Sí? Es como diferente, pero los latinos somos muy dados a: no pasa nada, todo está bien, todo bajo control, ¿no? Y la realidad es que para poder ministrar a la gente necesitamos saber qué onda con lo que está sintiendo. Ayúdame a bajar. Otra, ¿sí? Es que quiero llegar a algo. Ahí estamos. ¿Qué pasa con nuestras emociones? Ya vimos que somos seres, que somos un espíritu que tiene alma y habita en un cuerpo. Ok. Y nuestra alma tiene emociones y está registrado y está bien que las tengamos. El problema es que no sabemos cómo manejarlas. ¿Qué sucede con nuestras emociones? Yo tengo una sensación, tengo una emoción, y hay de 2 sopas: o niego lo que siento o dejo que nos guíen y me controlen. Eso es muy común, ¿no? Es así de: estoy triste, pero yo no puedo estar triste porque soy la esposa del pastor y es domingo. Ni modo que llegue yo triste, ¿sí? Entonces niego lo que siento. Y entonces cruzo esa puerta y yo sonrío y oro y me traen a un niño: pastora, mire mi bebé, te bendigo en el nombre de Jesús. Pero yo vengo triste. ¿Sí? Vengo triste porque no he visto a mis hijos, vengo triste porque hoy hablé con mi mamá y mi mamá me contó una situación y mis papás están lejos, vengo triste por lo que usted guste y mande, ¿sí? Pero entonces pues mejor lo niego, ¿no? O dejo que me controle. Tavo, hoy no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque estoy triste, ¿sí? Oye, gorda, pero acuérdate que quedamos que íbamos a vernos, que no, pues hazle como puedas, estoy triste, ¿no? Pues tú eres el pastor, yo ahí me quedo, ¿no? ¿Sí? Y de regreso cuando vengas me traes comida porque estoy tan triste que no voy a guisar, ¿no? Entonces me está controlando la emoción. ¿Sí ve usted conmigo? ¿Sí? Estas son las cosas que suceden con nuestras emociones. ¿Qué nos dice la Biblia sobre eso? Fíjese, ¿cómo vemos el manejo de las emociones? El manejo correcto. Este versículo me encanta, ahí quédate, porque creo que es donde más claro lo podemos ver. Dice 2 de Corintios 7:10. Está hablando de la tristeza, es una emoción. ¿Sí está usted de acuerdo conmigo? Dice: porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte, ¿no? Entonces, vea esta situación. Yo estoy triste, ¿sí? Una de las cosas que caracteriza la depresión son tristezas muy profundas, muy, muy profundas. Y la Biblia me dice que yo puedo tener una tristeza, ¿sí?, que me lleve a arrepentirme como tal. Entonces vamos a suponer, ¿no? Yo ayer, o bueno, sábado,
10 de la noche, domingo, 6 de la mañana, antes de que Tavo se vaya a la iglesia, ¿no? Yo desperté triste, desperté de malas, no tengo ganas, no sé, no dormí bien, lo que usted guste y mande. Y lo primero que hago es me peleo con él. Él tiene es domingo, él tiene 4 reuniones por delante. Y tiene que atender gente, y tiene que predicar, y todo lo que usted guste y mande, ¿no? Pero yo amanecí triste. Y entonces hay de dos. O yo en medio de esto que siento, busco a Dios para tener un buen manejo de mi emoción, que produzca vida y en cuyo caso sí es necesario arrepentimiento, ¿sí? O dejo que me controle. Y entonces esta tristeza que yo siento me controla a mí y lo controla a él. Y entonces yo ese domingo a las 6 de la mañana le empiezo a hacer la vida de cuadritos. Y este hombre cuando llega a predicar, ¿qué va a predicar? Cuadritos. ¿Sí me explico? Ahora, la Biblia nos dice que nuestras emociones están ahí. O sea, el pecado no es que yo esté triste. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Tal vez hoy me levanté y soñé con mis hijos. Mire, a nosotros nos pasó algo muy triste y yo batallé mucho con eso. Y ya no tanto, pero lo pensaba yo y lloraba. Mi hijo se casó en pandemia en Canadá y no pude ir a la boda de mi hijo. ¿Sabe? Mi marido ha oficiado como 1000 bodas. ¿Cuántas veces yo soñé entrar y entregar a mi hijo en su boda? No tiene usted ni idea. Lugar al que íbamos, así de, ¿te gusta este lugar para la boda de los hijos? ¿Te gusta este lugar para...? Era nuestro tema, la boda de nuestros hijos, nuestro sueño. Y uno se me casa en pandemia, no pasa nada, donde nos dejaban tener 3 personas, y el otro se me casa en Canadá. Lo entregó su suegra, 4 personas en la boda. Bueno, 5, el pastor, que era el papá de la novia, 5 personas. Y yo del otro lado del mundo viéndolo en YouTube. Eso me pone muy triste. Y si yo lo pienso y lo sueño, ese día voy a estar triste todo el día. Y no es malo, ¿está usted de acuerdo? Hoy soy mamá, lo crié, lo parí. Claro que me duele, ¿no? Y veo las fotos y me duele. Y luego el bendito no me manda fotos de su boda después de 6 meses. Peor todavía, ¿no? Y me habla cuando quiere, que casi nunca quiere. Entonces es real, es una situación compleja. Pero o la manejo según Dios y pongo mi tristeza delante de Dios, o dejo que esto me controle y entonces yo estoy enojada con él. Porque ahora quiero decirle, cuando mi hijo habló para decir me caso, yo le dije no te cases, espérate que termine la pandemia y tu papá y yo podamos ir. Porque él tenía planes para casarse en mayo aquí en México y ya habíamos pagado del año pasado. Ya habíamos pagado salón, ya íbamos encaminados. Pero por los temas de la pandemia y todo como se dio en el lugar donde él vive, pues sus pastores y los papás de su esposa, que también son pastores, les recomendaron que se casaran. Y yo le dije, no, espérate, o sea, yo no estoy lista para que te cases porque las fronteras están cerradas y no puedo ir. Yo no estoy lista para eso, espérate. ¿Y quién cree usted que le dijo, sí, mi hijo, cásate? Él le dijo, sí, mi hijo, cásate, te apoyo. ¿Qué necesitas? ¿Sí? Entonces, si yo no aprendo a manejar esta emoción, cada que esta tristeza venga a mi corazón, ¿con quién me desquito? Con mi hijo no puedo. Con mi nuera menos, ella la tengo que tratar con pincitas, estoy de acuerdo, quiero ser una buena suegra, ¿no? Pero la Biblia me dice que yo tengo que poder hacer con esto que siento lo correcto delante de Dios. Ahora tenemos otro ejemplo, vámonos a la otra. Según Dios produce vida y según el mundo produce muerte. Ahora quiero decirle algo, esto es algo, lo de mi hijo es algo que hemos trabajado, bendito sea Dios, hace un mes pudimos irlo a ver, es la primera vez después de la pandemia, fuimos a su casa, estar con su esposa, mi marido no tenía la oportunidad de conocer a los consuegros, conoció a los consuegros, fuimos, fue algo muy padre de verdad en ese sentido, ¿no? Pudimos disfrutarlo, pero si él y yo siguiéramos peleados por esto todo el tiempo, hubiéramos ido a Canadá mordiéndonos el uno al otro, porque el que yo sea pastora no significa que yo no sepa morder. ¿Usted qué opina? ¿Verdad? Seguimos. Ahora, dame la otra, ¿sí? La ira.
Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Según Dios, la ira nos debe de producir un cambio y según el mundo da lugar al diablo. A mí me preocupa mucho cuando vienen las mamás, los papás y me dicen, le digo, oye, se quejan mucho de sus hijos. Le digo, oye, ¿y no le has puesto un alto? No, porque yo no quiero que la ira me gane. Y yo, pues si no le pones un alto no te va a ganar la ira, te va a ganar el diablo. ¿Sí? O sea, hay cosas que nuestros hijos hacen que usted le tiene que producir ira, ¿no? Oiga, si usted le dice llegas a las 10 de la noche y llega a las 11 de la noche, le tiene que producir ira. Y usted tiene que reaccionar y usted tiene que buscar una forma de hacer lo correcto en esa situación. No sé si me explico con eso. Porque a mí me ha sucedido que voy a un restaurante, voy a un lugar, ¿no? Y veo al niño, veo a la niña en la mesa, parado, ya tiró los vasos, ya tiró las cucharas, ya hizo un relajo. Y los papás no les produjo nada, ¿sí? ¿No? Y el niño ya mordió, ya pateó, ya escupió, ya hizo no sé qué, y los papás, nada. No, espérenme. Y tú les preguntas y le dices, oye, es que estoy aprendiendo a controlar mi ira. Le dije, no, eso no, ¿sí? O sea, la situación debe de producir un algo que haga que tú tengas una reacción adecuada de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, porque Dios sí nos dice cómo educar a nuestros hijos. Ahí luego me invita para otro seminario y eso, hablamos de la disciplina positiva, ¿ok? Pero si te pasa, porque dices no, ahora no estoy hablando, dices airaos pero no pequéis, no se trata que te pares y ahí en medio de un restaurante agarres a patadas al niño, no, ¿sí? Es manejarlo, porque según Dios produce vida y según el mundo produce muerte. Tal es el caso, tenemos mucha gente que no sabe controlar su ira y termina siendo violento, que eso es otra cosa, eso es el mundo. La ira, el enojo, la indignación, el desasosiego debe de producir una reacción para resolver. Y según el mundo, produce una reacción violenta que incrementa el problema y lo hace mucho más grande. Seguimos. Ahora, según Dios, si queremos que la gente maneje sus emociones y tome decisiones según Dios, pues tenemos que hablar de parte de Dios y con base a la palabra. ¿Sí? ¿Qué hago cuando me enojo? ¿Qué hago cuando estoy triste? ¿Qué hago cuando estoy muy alegre? ¿Qué hago cuando estoy cualquier situación o emoción? Ahora usted es pastor, necesitamos aprender a manejar la palabra. Ahora necesito irme rápido porque si no, no voy a llegar. ¿Cuáles son los problemas básicos del alma? Por lo que la gente va a llegar contigo. Nosotros identificamos 5, no soy psicóloga, lo repito, ¿sí? Pero bueno, ¿me das el que sigue, hija? Un problema básico son estos: identidad, aceptación, seguridad y resguardo, pertenencia y libre albedrío. Yo me atrevería a decir que casi cualquier situación que alguien trae a consejería, ya sea en una tristeza llegando a depresión, en un temor llegando a la angustia o en una situación compleja, más o menos cae en estos 5 puntos. Problemas de identidad. Hay mucha bronca con eso. Problemas de aceptación. Ahora, si me das la otra, aquí con esto, pastor, aquí estoy bien, con esto es suficiente. Bueno, pues si ya me hace el favor, ya lo pasamos para acá. Construyeme un murito, aquí. Si no traigo un niño a que me lo construya. Ok, identidad. Estamos hechos a su imagen y semejanza, estamos hechos a mano de parte de Dios. Cuando alguien tiene problemas de identidad, ¿sí? Esto es lo que tienes que enseñarle. ¿Sabes por qué hay personas que son tan violentas? Maridos golpeadores. Ahora ya también tengo esposas golpeadoras, ¿eh? O sea, no crean que nada más son los maridos. Nosotros tenemos un caso, yo recuerdo súper a una parejita que un día ella nos habla de noche, en la madrugada, y me habla, Litza, me pegó, ¿no? Y yo así era madrugada, y yo, Tavo, le pegó. Mi marido los había casado. ¿Qué le pasa? ¿Qué se cree? No sé qué, no sé cuánto, ¿no? En ese entonces trabajaba yo en atención a mujeres víctimas de violencia. Dije, ahorita mismo vamos, ¿por qué se cree? Gorda, es de noche. No, pero si dejo que le pegue, le va a volver a poner la mano, no sé qué, no sé cuánto. Y tú los casaste, es tu responsabilidad, ¿no?
Entonces era de noche, busque ustedes ahora a alguien que cuide a mis hijos, ¿no? ¿Sí? Y ahí vamos, del otro lado de la ciudad, ahí vamos a verlos, ¿no? Entonces llegamos y ella en un mar de lágrimas, me pegó. Y yo le solté a él toda la Biblia y toda la ley, las dos cosas a la vez, ¿no? Le solté lo que la Biblia dice y le solté la ley para que amarre, ¿no? Y en una de esas agarro y le digo, bueno, ya esto, ¿por qué le pegaste? ¿No? Bueno, es que agarré y le empujé contra la pared y se pegó contra la pared. Y yo, hija, ¿y te dolió mucho? Sí, la pared. Le digo, ¿y por qué? Pues porque tenía un sartén y me estaba pegando con el sartén y entonces yo lo que hice fue empujarla. ¿Sí? ¿No? Y entonces pues yo me lo quería comer a él, pero realmente él se estaba defendiendo. También tenemos mujeres golpeadoras. ¿Qué nos pasa cuando alguien es tan violento? Tiene broncas con su identidad. La gente que es tan violenta, que lo primero que hace es responder con un guamazo, es identidad. Entonces, cuando tienes a alguien que está en eso, tienes que ministrar la identidad. Hecho imagen y semejanza de Dios, estás hecho a mano, tienes un propósito, tienes un diseño, tienes que darle ese sentido de identidad de quién es. Identidad es un tema que tenemos que ministrar. Preguntaban hace rato las nuevas generaciones, identidad. ¿Sabe qué es lo que nos han cercenado? Sí, nos han quitado la identidad. Cuando le han dicho al mundo, tú no eres una criatura de Dios, desciendes del mono, lo que nos están quitando es la identidad. Este sentido de decir, aquí está mi Padre, yo estoy hecho imagen y semejanza de Él, y nos cercenan la identidad. Tal nos las están cercenando que no hay brújula. Ya biológicamente en cuerpo nace hombre y te dicen, bueno, pero pues soy un hombre encerrado en un cuerpo de mujer o soy una mujer encerrada en un cuerpo de hombre, y entonces te quedas y dices, es un tema de identidad. Todo lo que tiene que ver con perspectiva de género y toda esta nueva ideología trans, ¿sí? Que antes era LGT, ahora es LGTQI+, ¿sí? Porque ya le pusieron más para no seguir agregando letras. En algún momento dado, todo no es un tema de identidad. Entonces, cuando estás ministrando a alguien que está batallando con esto, no es identidad de decirle, no, es que naciste machito y tienes que ser machito. No. Llévalo a quién es, quién lo creó, quién lo formó. Estás hecho imagen y semejanza de Dios. Dios todo lo hizo al sonido de su voz, pero al ser humano lo creó con sus manos, con un diseño, con un propósito, con una razón de ser. Y tú tienes propósito. ¿Sí me explico? Cuando estás batallando con identidad. La otra, con esas, mi amor. Aceptación. ¿Sí? ¿Me das la otra? Aceptación. Vamos, vas. Porque si no, no me va a dar tiempo esto que les quiero enseñar. Aceptación. A la gente batalla mucho con esto. Y a la gente le duele mucho no saberse aceptada. Le duele mucho. Mucho. ¿Sí? Tú date cuenta, ese que llega a la iglesia, que es fiel, pero que se siente en esa esquinita y que nunca levanta la mano para servir, es aceptación. Necesita ser aceptado. Entonces tú ministras aceptación. ¿Quién nos ha aceptado? Jesús. Y dice la Biblia, podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia porque hemos sido aceptados en el amado, porque nos adoptó, nos hizo sus hijos. Eso es lo que ministramos en esos sentidos. ¿Me das la otra? Otra. Seguridad y resguardo. A la gente le da miedo que le vaya mal. ¿Sí? ¿Quieres leer los salmos? ¿Cuántas veces David clama así de ayuda, socorro, me está yendo mal, me persiguen, etcétera? ¿No? A la gente le da miedo. Yo no le puedo decir a una niña que fue violada a los 14, 15 años, ay, mija, sal a la calle como si nada. Yo no le puedo decir, no pasó nada. Le dije, ay, no, ya oro por ti en el nombre de Jesús, no sé qué, va, órale, ya, va. Señor, dale un buen marido, no sé, ya. Ok, de aquí para adelante como si nada hubiera pasado. Entonces, esa niña tiene miedo. Esa niña va a caminar con miedo por la calle. Esa niña se va a acercar con miedo a un hombre. Esa niña le va a costar trabajo restablecer una relación. Ahora les tengo una noticia, ¿sí? Siempre cuando hablamos de violación pensamos en mujeres, pero ¿qué cree? Hay más hombres violados que mujeres. El índice de violación en varones es más alto que en mujeres. Y la violación es mucho más alta en sus índices dentro del vínculo familiar y de conocidos que aleatoriamente en la calle. Es más la gente abusada bajo techo que en la calle.
¿sí? Entonces es muy complejo que le digas a alguien así, decir, bueno, sí, no, mi tío, mi primo, fulano, sutano, el vecino abusó de mí, yo, ok, camina en la calle como si nada pasara. La gente tiene miedo y tú necesitas darle la certeza y la seguridad de que Jehová es su Salvador y que Él la va a proteger y que la va a cuidar y que va a estar de su mano. Pero si tú no le das esas herramientas bíblicas, ¿dónde? Ahora, ¿se acuerdan que quedamos que la primera regla es que tienen que ser cristianos? Yo no le puedo decir a una persona que fue violada que no tiene a Cristo en su corazón que Cristo se compromete a cuidarla todos los días de su vida. ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque Dios no se compromete. Dios cuida a su pueblo, ve por los suyos, ¿sí? Y entonces yo me pongo a prometerles a todas, no, pues no te va a pasar nada, no, espérame, ¿no? El primer paso es la salvación. Seguridad y resguardo, seguimos. Los salmos están llenos de eso, pertenencia, la gente necesita pertenecer. ¿Hay alguno de ustedes, generalmente sucede mucho en líderes de adolescentes y de jóvenes, hay algunos de ustedes o pastores que alguna persona llegue y te diga, tú para mí eres como un padre o como una madre? ¿Les ha sucedido? ¿Sí? ¿Qué necesitan? Pertenecer. Pertenecer. Hay una sensación de falta de pertenencia impresionante, ¿sí? Por eso, un buen secreto para que los grupos de jóvenes y de adolescentes funcionen, darles pertenencia, ¿sí? Y cuando alguien no cree que pertenece o no encuentra el lugar donde cabe, da mucha lata, mucha lata. Ese chavito que en la iglesia llega y todo el tiempo está en esa esquina dando lata, se sienta, sube los pies en la banca, está moviendo la banca, tira las sillas, viene, empuja, hace, deshace y está dando lata, necesita saber que pertenece. Y si estás teniendo muchos problemas con ese, llegas y le dices, esta es tu iglesia, este es tu lugar y yo soy tu pastor. Y ese cuate se queda contigo, ¿sí? El resto de su vida, créeme. Han leído la historia de los valientes de David, ¿no? Los que se le pegaron a David, pura fina persona, ¿no? Ya nosotros al final les decimos los valientes de David, pero tú empiezas a leer y dices, pura fina persona. ¿Por qué se quedaron y se la rifaron con David aun cuando él no era rey? Porque les dio pertenencia. Los aceptó. Digo, él estaba igual o peor, pero les dio aceptación, ¿no? Como tal. Ok, la otra. Fíjense, pertenencia, me encanta Salmo 103. Reconoced que el Señor es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Con la palabra de Dios ministras todo esto. No he tocado un solo principio psicológico. Todo es Biblia. Todo esto lo ministras desde la palabra de Dios. ¿Me das la otra? Libre albedrío. A la gente no le gusta tomar decisiones. Quiere que las tomes por él. Especialmente cuando están en depresión y cuando están en ansiedad. Hay gente que en depresión no sabe ni qué ponerse de ropa, ¿sí? Hay personas que están tan deprimidas, ¿sí? Que en la familia esto es lo que te vas a poner, esto es lo que vas a comer. Hay gente que tiene tanto nivel de ansiedad que no toma decisiones porque le da miedo equivocarse. Entonces, el libre albedrío yo considero que es uno de los dones más sagrados que Dios nos ha dado. Porque de verdad, si yo hubiera sido Dios en el Edén, lo primero que le quito a Adán y a Eva fuera el libre albedrío. De aquí para el real nadie decide y se hace como yo digo, ¿no? Y lo tenemos. Y la gente no sabe tomar decisiones. Nuestra gente no sabe tomar decisiones, ¿sí? Volteas y ves y dices, está el jovencito, ese niño que canta en la alabanza, que toca, que ministra, que guau, que tú sabes que tiene un llamado. Y te trae a la novia, ¿sí? Y nosotros ahorita estamos justo en una situación similar. Tenemos un chico, buen muchacho, ¿no? Y se casa ya me acordé quién se casa en 15 días, por eso tenía saturada la fecha. Y haz de cuenta que agarró y dijo, ¿dónde está lo más difícil y lo más complicado? Y ahí se fue a meter. Y ya le dijimos, mayor que tú, trae estas broncas, divorciada 2 veces, hija, así, asada, no ha alineado su vida a Dios, no tiene intención de alinear su vida a Dios. ¿Qué haces ahí? Ay, es que estoy enamorado. ¿Y tú? Te dan ganas de morderle un cachete, ¿verdad? ¿Sí? Ok, la gente no sabe tomar decisiones. Ahora, vamos a la otra.
Dame la otra. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo ministramos esto? Otra. ¿Cómo ministrar la depresión y la ansiedad y cualquiera de estas situaciones a cristianos? Ok. El cerebro, la mente, el corazón, cuando la Biblia dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, y cuando la Biblia en Proverbios habla de corazón, el 90% de las ocasiones se refiere a la manera en la que estructuramos nuestros pensamientos, ¿sí? Cuando la Biblia habla del corazón, no se refiere a este corazón físico, ¿no? Es la forma en la que estructuramos nuestros pensamientos y ahí está nuestra alma, esa es la forma en la que tal. Nuestros pensamientos, nuestros recuerdos, nuestras memorias, nuestras vivencias. Entonces vamos a suponer que aquí tenemos a un jovencito, una jovencita, ¿sí? Tú, yo, que estamos ministrando, o tal vez tú, o tal vez yo, que a lo largo de su vida se van construyendo sus pensamientos, su identidad, su concepto de sí mismo, su autoestima por lo que está viviendo, desde que empieza, tal cual, ¿no? Y entonces este jovencito, puede ser su estructura mental, vamos a verlo como un ejemplo. Y resulta ser que desde que nació le dijeron, es que no te deseábamos, tú fuiste un accidente, no estabas en el plan, llegaste en el peor momento de nuestra vida, qué sé yo, ¿no? Todo lo que tú sabes porque has ministrado. Y dices, ya está aquí, ¿qué hago? ¿No? Bueno, si es un tema de liberación, bueno, es un tema de liberación, que se acuerdan que ya platicamos que ahí sí le entras, aunque no sea cristiano, porque no hay otra opción. Si es una persona que te llega así con todo esto, ¿qué es lo primero que tienes que hacer para ministrar? Está deprimido por todo lo que ha vivido, porque así es como ve su vida, está súper deprimido. Lo primero es salvación, ¿estás de acuerdo conmigo? Porque si el Espíritu Santo no entra aquí, ni tú ni yo, o sea, lo unja yo, lo sacuda, lo libere, le amarre yo la Biblia, nomás no, ¿sí? Primero es el Espíritu Santo, salvación. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Ya dimos el primer paso, pásame el segundo. Bueno, regla 0, dale. Tiene que ser cristianos. Nosotros ni podemos ni debemos ministrar a personas en depresión o ansiedad si no son cristianos. Una persona en depresión se te puede suicidar, ¿sí? Y si no es cristiano, ni te metas. Que bastante complejo es meterse cuando somos cristianos, como que todavía te metas cuando no son cristianos. Nosotros tenemos un caso cercano que estamos, pues ni tan cercano, que lo estamos tratando de mantener un poquito a distancia porque es una depresión crónica con tendencias suicidas y su propio psiquiatra en buenísima onda habló con nosotros y nos dijo, aguas, es un caso depresivo. Y es un caso depresivo tan fuerte que ninguno de nosotros lo atiende solo, ¿sí? Nunca estamos solos, ni mi esposo, ni yo, ni nadie que esté con esta persona. Ok, dame la otra. Cuando alguien llega a ti, una persona que está en ansiedad o depresión, lo primero es asegurarte que sean cristianos. Lo repito, si no son cristianos, no están en tu cancha. Buzos con eso. Conozco a muchos pastores y a mucha gente que se mete en una cancha que no le toca, ¿sí? Porque si tú y yo no podemos hacer esto en el espíritu, nomás naranjas y limas. Seguimos. Ahora, hay que diferenciar entre evangelismo, pastoreo, discipulado, consejería y ministración, ¿no? O sea, son cosas diferentes. Dame la otra. Dame. La otra. Otra, porque quiero llegar. No, vas para atrás, dame. No, pásate eso. No, síguele, es que quiero llegar porque ya me consumí mucho tiempo. Ahí, establece, ¿verdad? Ahí está. Segunda de Corintios 10, del 1 al 5, ¿sí? Dice, está hablando el apóstol Pablo, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Es lo que yo les digo. Si esta persona anda en la carne y en la carne tiene que ser ministrado, alguien en depresión o ansiedad, que vaya con un terapeuta, que vaya con un psicólogo, que vaya con un psiquiatra. Eso es en la carne, ¿sí? Ahí no es tu cancha, ¿sí? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ok, esto es una fortaleza en una persona que está en depresión o en ansiedad. Vamos a verla así. Esta es una fortaleza.
no sirves, nadie te quiere, nadie te ama. Hay gente que está en depresión que siente que se va a morir, hay gente que escucha voces que les dice, te voy a matar, o sea, cañón, o sea, no son juegos, ¿no? Entonces, ¿qué dice la Biblia que hagamos? Dice Pablo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿ok? Entonces yo empiezo, ok, esta es una fortaleza de alguien que está en depresión, es la construcción de su entendimiento, es un ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo empiezo a identificar, ok, vamos a empezar con identidad, voy a derribar fortalezas que tengan que ver con identidad. Y empiezo y digo, bueno, aquí está mi primera fortaleza que tiene que ver con identidad. Y la quito. Nadie te esperaba, no te deseábamos, fuiste un hijo no deseado, etcétera, etcétera. Derribo esta fortaleza. Este es un pensamiento que yo voy a llevar, voy a enseñar a esta persona a llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo Jesús, ¿sí? Pero no puedo dejar el hueco, ¿estás de acuerdo conmigo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué voy a meter? ¿Me das donde dice Juan 8:32? Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, yo lo que voy a meter aquí es una verdad. Entonces, le voy a decir, ok, a ti te hicieron creer que tú no tenías sentido, no tenías razón de ser, no tienes identidad. Entonces voy a establecer una verdad que lo va a hacer libre. Tú eres una criatura hecha por Dios, hecho a imagen y semejanza de Dios. Dios te ama tanto que dio a su Hijo Jesucristo para morir por ti en una cruz. Y entonces yo empiezo a derribar argumentos, pero no solo derribo argumentos, ¿qué tengo que hacer? Sustituirlos por palabra. Y estos argumentos no se quitan de la noche a la mañana, sino que esta persona tiene que aprender ¿a qué? A llevarlos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús. No es cautivos a lo que Litza diga, ¿sí? Es a lo que Jesús está diciendo. Si yo voy a ministrar a alguien en esta situación, no es de un día para otro, te vas a llevar un tiempo, te vas a llevar un proceso. Y necesitas ir encontrando estas 5 áreas de las que yo te hablaba: identidad, aceptación, seguridad y resguardo, pertenencia y toma de decisiones. Y entonces tienes que ir hablando con ellos y tienes que irles explicando. Derribas un argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, le enseñas a llevarlo cautivo en obediencia y entonces estableces una verdad. Así es como ministramos a las personas que traen grandes dolores en el alma. No sé si me explico hasta ahí, ¿sí? Ok, ahora dices, Litza, no, pero tú bien ungida, lo haces en 2 patadas. La realidad es que no es cierto. La realidad es que es un proceso. Y la realidad es que necesitas de toda la unción y los dones del Espíritu Santo. Porque cuando yo veo una construcción mental así, la realidad es que de entrada yo no sé con qué está batallando esta persona. Entonces, el don o sea, necesitas los dones espirituales para poderte mover aquí. ¿Qué dones crees que podrías necesitar para hacer esto? Ciencia, fe, para saber qué va a salir adelante contigo, ¿no? ¿Sí? Y entonces empezamos a ministrar como tal. Y no nada más es voy a orar por ti. Cuando alguien está en depresión, hay una cosa, es decir, yo voy a orar por ti y te vas y bye, que Dios te bendiga y no vuelvo a preguntar nada sobre ti. Y otra cosa es, yo voy a asumir la responsabilidad de ministrarte mientras tú estás pasando por esta situación, que son cosas diferentes. ¿Sí van conmigo? Ahora, puede ser que haya un cuadro clínico depresivo o un cuadro clínico de ansiedad. En esos casos, la realidad es que no está mal que alguien te ayude con medicamento. A mí me da un poquito de miedo cuando les decimos a las personas, voy a orar por ti, pero la condición es que dejes de ver al médico. O que dejes, bueno, ahora, buzos. Yo conozco a mucha gente que dice, yo ya oré por ti y te liberé. Ya no tomes la medicina. Con la medicina del cerebro, esa no se puede quitar de un día para otro, porque si no estaba loco, se va a poner loco.
¿sí? O sea, si no estaba mal, se va a poner mal. Con esa no juegas, ¿sí? Los químicos y lo que pasa en el cerebro es un tema que el que sabe meter es el que tiene que saber quitar. No son enchiladas, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, si tú agarras a alguien y le dices, y está enfermo de cáncer, y le dices, vamos a caminar en fe y no tomes las quimioterapias, pues bueno, todavía te la creo más. Pero aún si alguien que dices tiene azúcar, diabetes, y le dices, vamos a caminar en fe, no te inyectes la insulina, yo te digo, qué valiente eres porque a mí no me alcanza, ¿sí? Yo oro por ti, ¿sí? Oro, creo en tu sanidad, y cuando te digan tus resultados que estás perfecto, que tu doctor te quite la insulina como te la tenga que quitar. Pero yo no, porque yo no sé, no es algo que yo manejo. Litza, ¿crees en el poder de la sanidad inmediata? Creo en el poder de la sanidad inmediata, lo creo, ¿sí? Estoy segura de lo que la Biblia dice, pero también estoy segura que no soy doctora. Y entonces por eso no me meto en esa área, ¿no? Como tal, no soy neurólogo. Ahora, seamos muy cuidadosos, porque luego los pastores créeme, la gente piensa que tú y yo hablamos de parte de Dios. ¿Tú hablas de parte de Dios? Pues yo sí, por eso predico su palabra. Pero la gente piensa que todo el tiempo, todo el día, hablamos de parte de Dios. Entonces, si tú de pura casualidad vistes a un niño que está dando mucha lata y te volteas y le dices a la mamá o al papá, ¿este niño es hiperactivo? Esa persona, esa familia salió de la iglesia diciendo, mi hijo es hiperactivo. ¿Quién te dijo? El pastor. Y tú ni sabes que es un niño hiperactivo, ¿no? Tú ni conoces la definición de hiperactividad. Eso es complejo. Digo, puede ser un niño maleducado o al revés, mire, me ha tocado que me lleven niños chiquitos de 5 años a sacarle demonios. Y tú dices, no está endemoniado. El niño trae 3 kilos de azúcar en la sangre. Señora, deje de darle cereal, deje de darle juguitos, dele una alimentación sana, balanceada, y va a ver cómo el chamaco se le va a enderezar. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en eso, porque nos las aventamos así. El otro día llegó una señora de verdad desesperada a la iglesia diciéndome, Litza, nadie ha podido sacarle el demonio a mi hijo. Y yo pensaba, pues me voy a encontrar con un chavo de 18 años, drogadicto, desnudo, así como, ¿no? Vemos en el Evangelio. Y me llega con un niño de 5 años. Y dices, no está endemoniado, ¿sí? Seamos muy cuidadosos cuando decimos esas cosas porque no están en nuestra cancha. Yo tengo muchos años trabajando con infancia y no tengo la capacidad para diagnosticar cuando un niño es hiperactivo. Todavía no la tengo, ¿no? Pues es que a mí me late. No, espérame, son 2 cosas diferentes, ¿no? Y me ha pasado, miren, el otro día actualmente hay una de síndromes impresionantes. Cuando yo era chiquita, sí, cuando tú eras chiquito, tal vez, lo más que pasaba es que cambiábamos las letras, ¿no? Y cuando una persona era disléxica, es decir, que cambiaba la C por la D, ya era así de, ay, es disléxico, ¿no? Bueno, pues ahora hay dislexia, dislalia, discalculia, ya hay de todo, ¿no? Y el otro día me tocó una chiquita que tiene dislalia, ya la chica tiene 8 años. Dislalia es que no puede hablar. La dislexia es que hablas bien, pero cambias las letras a la hora de escribirlas. Y la dislalia es que las dices al revés, ¿no? Que a su vez también va a producir dislexia. Bueno, entonces llegó la señora y me dijo, es que me dijeron que mi hija tiene un espíritu mudo. Y yo, no, tu hija no tiene un espíritu mudo, tu hija tiene dislalia. Y la dislalia se resuelve con ejercicios terapéuticos, que yo no te puedo dar porque yo no soy terapeuta, ¿sí? Pero métela a trabajar. ¿Saben quiénes son los niños con dislalia? ¿Sí? Ese niño chiquito, hijo único, que agarra, y la mamá le baja el juguete. Le dan el agua. Lo llevan al baño. Y le dan todo. Ahí están. ¿Sí? No son espíritus mudos, son mamás fodongas. Que en lugar de lidiar con el niño, y ahí está todo. ¿Sí? Entonces, en eso tenemos que ser muy cuidadosos, porque la realidad es que cada vez nos van a llegar más así, mucho más así, ¿no? Entonces, aguas con la hiperactividad, ser hiperactivo no es ser kinestésico. Hay muchos niños kinestésicos, es real, ¿sí? Pero no son hiperactivos, son cosas diferentes.
Entonces, ahorita muchas familias se están acercando a nosotros porque están vueltas locas con sus chamacos que estuvieron todo el tiempo, durante 1 año y medio, 2 años, pegados al internet y no saben qué hacer con niños, que todo está… ¿Sabes tú lo que fue tener 8 horas diarias, 5 días a la semana a los chavitos expuestos a un dispositivo? ¿Sí? De verdad, si el cerebro no se les quemó es porque, de verdad, ¿sí? Porque fue un milagro. Pero es una bomba de imágenes, es una bomba de conceptos. Y aparte, antes les decíamos a los niños, ay, mi amor, lo que ves en la tele es ficción. Pero ahora les decíamos, ven la tele porque es tu clase y tienes que sacar 10. Y entonces el chamaco no sabe si se puede aventar del 4º piso como el hombre araña o es la clase de matemáticas. No lo sabe diferenciar, ¿sí? Y no está endemoniado, vivió la pandemia. Entonces, esas son las cosas que nos están empezando a suceder y que vamos a tener que atender en la iglesia. ¿Desde qué campo? Desde el espiritual. No somos terapeutas, no te dé miedo decirle a la señora, váyase a terapia, hay que le enseñen a hablar. Ahora, ¿qué sí le voy a enseñar a la señora? ¿Qué dice la Biblia eso? ¿Cómo disciplinar a su hijo? Eso sí. Yo no doy terapia de lenguaje, no sé. ¿Sí? Lo que sí le voy a decir es lo que dice Proverbios. Le voy a leer Efesios, ¿sí? Padres, no provoquéis ira a vuestros hijos, pero sí hay que disciplinarlos en el amor del Señor. Eso sí me toca, eso sí está en mi cancha dentro de la iglesia. No le saque a decirle a las señoras y a los señores cómo educar a sus hijos. No le dé miedo, porque cuando establecemos rutinas, tendré la oportunidad en alguna ocasión de enseñarle lo maravilloso y lo glorioso que es una rutina para una persona que está en depresión, en ansiedad o en proceso de crianza. Pues bueno, creo que ya se nos terminó el tiempo. Ok, bueno, pues está buenísimo el taller, ¿no? ¿Estamos aprendiendo? Está interesantísimo, ¿no? Bien, por lo tanto yo creo que sí vale la pena que podamos hacer algunas preguntas. Igual si el equipo de la pastora Gloria nos ayuda otra vez a hacer llegar, por favor, aquí las preguntas a toda la gente, o los papelitos más bien, para que nos ayuden a anotar las preguntas. Recuerden lo mismo que mencioné hace ratito. Preguntas sobre este tema. Híjole, aquí nos bombardeó por 1000 cosas súper buenas, que yo creo que todos los que somos pastores o consejeros, híjole, estamos tomando mucha información. Así es que quiero dar por allí un minutito para que ustedes puedan anotar, y sí nos gustaría mucho que nos puedan alistar y hacer pasar sus preguntas. Mientras, si me ayudan a traer los micrófonos, chicas, Jazz, alguien para los pastores, por favor. Muy bien, muy bien. Vamos a dar unos minutitos nada más ahí para que ellos estén. Gracias. Ok, yo tengo aquí una primera pregunta para que vayamos avanzando y no le perdamos más tiempo. La voy a leer y ahorita me siguen haciendo llegar las demás, por favor. La primera pregunta es, ¿sería recomendable para un pastor, y imagino que para el equipo de consejería de una iglesia, estudiar temas de psicología como un complemento para la consejería pastoral? Híjole, yo creo que no. Le voy a explicar algo. La psicología tiene como objetivo colocar al ser humano en el centro de la situación. Y el cristianismo tiene como objetivo colocar a Jesús en el centro de la situación. No estoy diciendo que sea malo ser psicólogo, ¿no? No estoy diciendo que, no, digo, hay diferentes escuelas de psicología, ¿no? Y hay unas que dices, híjole, hay nanita los apaches, pero también hay cosas que son muy valiosas en algún sentido. Pero creo que son 2 herramientas diferentes, completamente diferentes. No estoy diciendo que no vayan cuando se requiera, ¿no? Pero creo que junto no encontraríamos como muchos temas afines, solo porque por definición van para diferente rumbo. Muy bien. ¿Ya se tienen aquí por ahí las preguntitas? Algo que es muy importante es que, por ejemplo,
hay problemas que incluso requieren medicamento o cosas así. El que tú estudies un diplomado en psicología no te va a dar la autoridad para poder asignar alguna medicina. Entonces, creemos que no son terrenos nuestros como iglesia, como pastores. Estudiemos la Biblia y en ella encontrarás todas las respuestas, Y lo que leíamos hace un rato en Isaías, o sea, Jesús viene a tocar área física, área emocional, área espiritual, ¿sí? y todas las áreas. Entonces, ahí desde nuestro bastión que es la palabra, nosotros podemos actuar. Wow, gracias por la ubicación. La siguiente pregunta dice, ¿qué hacer con una niña de 13 años con un problema de, entre comillas, tomar cosas ajenas? Se le ha dicho, pero es recurrente en volver a hacerlo. Ok, hay dos cosas. Hay que ver si es cleptómana, que es una situación también del cerebro. Una persona cleptómana es quien toma cosas porque no las necesita. Simplemente es el hecho de no entender que esto no es mío, que no me pertenece, me gusta, lo tomo y me lo llevo. Eso es un cleptómano, ¿sí? Hay gente muy rica que es cleptómana, ¿no? De hecho, se ha visto mucha gente en redes y en televisión y muchos chismes de artistas que se han robado cosas sin necesitarlas, ¿no? Eso hay que ver que no sea cleptómano. ¿Qué es cleptómano? Es alguien que continuamente lo hace y cuando le preguntas, ¿robaste? Te dice, no, lo tomé. ¿Y pensabas regresarlo? No, tampoco, ¿no? O sea, para ti, para mí eso es robar y no. Y la otra es que a los 13 años los chicos tienen ganas de todo. Es muy probable, porque para ser cleptómano tiene que haber, hay un tema neuronal. Lo más seguro es que quiera los zapatos que todo el mundo trae y que no le alcanza para comprarlos, o sea, puede ser otra cosa, habría que ver, o un tema espiritual en temas de decir, estoy queriendo lo que no me pertenece, ¿no? Ahí habría que ver, si no es cleptómano, si es la otra cosa. Nuestros chicos están batallando mucho con el materialismo. Es impresionante, ¿no? Si no traes la ropa de marca, si no tienes tantos likes, si no tienes esto, y la presión social es muy fuerte. Tal vez está cayendo en este tema de presión social. Y entonces, ¿qué haces? Ministras aceptación, ¿sí? No necesitas tener esto. Tú estás aceptada en el cielo. El que trae zapatos Nike, Aero Nike, esos que traen airecito y que vuelan, no sé qué, no sé cuánto, si no ha recibido a Cristo se va a ir al infierno con todo y tenis. Tú tranquilo, o sea, ministras aceptación, ¿no? No necesitas pertenecer. Este es el grupo al que perteneces. Wow. Una pregunta, dice, esta se me hace muy interesante, dice, ¿es igual de importante entonces acudir al área profesional en determinadas ocasiones al mismo tiempo que a la iglesia, o tengo que ir antes al profesional y después a la iglesia? Pues el orden ese yo creo que cada quien lo definirá. Yo creo aquí y entiendo que estamos hablando con gente que ministra. Eso es lo que yo entendí en cuanto al público. Entonces, para ti, para mí, lo primero es escuchar de qué se trata, ¿no? Escuchar y el Espíritu de Dios que te habla a ti, porque la otra, es para dar consejería cristiana hay que ser cristiano también, ¿no? O sea, cristiano el de allá y cristiano el de acá, ¿sí? Y a ti el Espíritu te debe decir si entras o no le entras a algo, ¿no? O sea, si te vas a meter o no te vas a meter. Hay ocasiones, yo no sé, a mí me ha tocado que mi marido me hable y me diga, con fulano, sutano, perengano, no quiero que hables. Oye, mi amor, pero me están buscando para esta situación y no quiero que hables. ¿Por qué? Porque no siento paz, ¿no? Entonces yo creo que también el espíritu y el discernimiento está en nosotros. Ahora si me dices, Litza, entonces todo el que llegue lo mando al psicólogo. No, porque la respuesta para la gente inicialmente está en Cristo. Claro. Estoy hablando de esos casos graves, ¿no? O sea, si el niño necesita terapia para hablar, mándalo con un terapeuta para hablar, no pasa nada, ¿no? Si la señora necesita, dices, es que mi marido no me quiere porque estoy gorda, mándala al nutriólogo. Y santo remedio, o sea, ¿no? O sea, ayúdate, Mándala a correr y vas a ver que se baja. Algo bien importante, la consejería no es un recetario. Sí. O sea,
nos sucedió en la casa y es verdad. Tenemos Julie, tenemos una chica que trabaja de años en la casa y todo, y ella escucha las consejerías y todo, es re chismosa, es cristiana y todo. Y un día no estábamos y llegó una persona de la congregación que ella la conoce, ella ya conoce a toda la iglesia, llegó y entonces llegó en shock y dice: siéntate, cuéntame, yo te ayudo. Y la Yuli se echó la consejería, o sea, no es consejera, ya recibió a Cristo, va de vez en cuando a la iglesia porque su pueblo se va los sábados a su pueblo y son varias horas y cuando puede va y todo, ¿no? Pero se echó una consejería y nosotros y le dijimos: ¿y qué hiciste? Por lo que ustedes le dijeron, dicen a la gente. Yo escucho re bien y todo lo que ustedes le dicen. Entonces no es un recetario, y tengan mucho cuidado, o sea, lo que dijo Litz ahorita, o sea, hay hasta un llamado para aconsejar. Y es el Espíritu Santo el que te va revelando también cuando tú estás hablando con una persona la verdad o la mentira de lo que está hablando la persona. Sí, claro, ¿no? Por eso uno de los nombres del Señor es que Él es el consejero, ¿no? Definitivamente. Una pregunta entonces, me parece que para aclarar, dice: ¿cómo ayudar a alguien en depresión si no ha sido salvo? Dice. Entonces, ¿la oración es solo la opción que yo tendría a la mano para ayudar? Sí, o sea, yo no aconsejo a nadie en ninguna circunstancia, ni siquiera para divorcios, ¿no? Legal, la parte legal. O sea, hay gente que, o sea, un abogado le va a cobrar 2,000 pesos la consulta y la esposa del pastor se lo va a dar de a gratis, ¿no? Entonces llegan y: oye, es que entonces la pensión y esto y el otro. Si no es cristiano, yo no, o sea, yo soy lo mío es consejería cristiana, sea cuidadoso. Hay una persona que está en depresión y no ha pasado por recibir a Cristo, lo primero es Cristo, lo primero es la salvación, no se mete en un ring en el que no va a ganar. Si el Espíritu Santo no está en una persona, aunque yo le recite la Biblia 20 veces, no voy a producir el efecto. Tenemos en su gran mayoría, no todos, pero la mayoría de los casos de depresión tienen que ver con autoestima y con áreas emocionales y no tanto del cerebro. Y cuando Cristo viene a nuestra vida, Él es la plenitud de aquel que lo llena todo. Y te das cuenta que en su relación con Dios, ¡pum!, se fue la depresión, en su relación con Dios. Pero hay casos a donde Él requiere otra cosa. Por eso nuestra posición es presentarles a Cristo y llevar a Cristo a sus vidas como la plenitud de aquel que llega y lo llena todo. Muy bien. La siguiente pregunta dice: ¿se puede perder la identidad de un hijo cuando todo mundo quiere educarlo? Dice, ¿y no dejan que los padres lo eduquen? Pues voltea y ve. Sí, y luego a los latinos nos da por eso, ¿no? Por meternos en la vida del sobrino, del vecino, del no sé qué, del no sé cuánto. Y luego los cristianos 2 veces más, ¿no? Estamos ahí metiéndonos en la vida de todo mundo. Sí, es real. O sea, la autoridad sobre un hijo son los padres. A nosotros nos ha tocado escuchar cosas de que muy fuertes en cuanto a gente que mete su mano para criar y no nos toca. Aún nosotros como pastores, a mí me puede llegar un chavito y yo así lo veo de entrada, y yo digo 3 leñazos en el lomo y vas a ver cómo caramba no se endereza, ¿no? Pero no me toca, ¿sí? A mí me toca enseñarle a la señora lo que dice la Biblia para que ella lo haga. Entonces, eso es muy importante, que la realidad seamos cuidadosos, ¿no? Y en particular nuestros hijos. Si usted es un pastor, si usted es un líder, los responsables y a quienes Dios nos va a pedir cuentas de sus hijos, pues es a cada uno de nosotros, ¿no? Mis hijos han tenido pastores, han tenido líderes y han caído en la disciplina en que en este momento no ministras o en este momento no haces esto, no haces el otro, pero eso es otro tema que yo deje que todo el mundo venga y opine dónde va a estudiar mi hija, qué le compro, qué no le compro. Esa es mi capacidad de toma de decisiones, su capacidad de toma de decisiones, y es esta responsabilidad. Y le digo algo, más de él que mía, porque él es la autoridad.
Muy bien. Voy a intentar leerlo y a ver si se comprende esta pregunta. Dice, cuando los papás no ponen en orden a los hijos, es decir, ya se casaron, pero todavía los papás intentan mimar a los hijos como si fueran solteros, ¿cómo aconsejar ahí a todas las familias, tanto a los papás como a los hijos, para que cada quien tome su orden? No entendí muy bien, pero Sí, bueno, está un poquito rara. o sea, si mis hijos ya se casaron y todo, o sea, miren, la Biblia dice que todo tiene un tiempo. Si no educaste en el tiempo que debiste educar, de repente queremos educar cuando ya no te corresponde. Y entonces está la suegra metiche o el suegro metiche. O sea, mis hijos piden consejería. Anoche yo tuve una consejería con mi hija como de 1 hora, hora y media, y después con mi yerno igual como de 1 hora y media. Ellos buscan consejería porque reconocen la autoridad de Dios en nuestra vida como pastores, aún ni como suegros, como pastores, ¿sí? Y lo mismo mi hijo nos busca, mi nuera a veces busca a Litza por un consejo, pero hay una línea muy delgada entre un consejo pedido y un consejo a donde nadie te lo pidió, y estás de metiche, como suegra metiche o el suegro metiche. Nuestra posición cuando nuestros hijos se casan es orar, es bendecirlos y decía algo ahí como de consentir a nuestros hijos o algo así. No sé a qué se refiera, pero pues yo amo a mis hijos y los consiento cuando van a mi casa. Y no es pecado, ¿no? Me gusta atenderlos y me gusta. Y a los nietos, ¿qué les puedo decir? Acabo de tener un nieto y estoy vuelto loco con mis nietos, ¿no? Entonces es otro asunto muy diferente al de los hijos. Última pregunta. Dice, obviamente entiendo que hay que pedir perdón a los hijos por las acciones de los padres, pero ¿me podría dar algunos consejos de en qué momento sería lo más prudente para llevar a cabo esta acción de pedir perdón a los hijos? No sé a qué se refiera, ¿no? O sea, por ejemplo, tal vez una mala crianza, un desapego, una ausencia, no sé a qué se refiere. O por ignorancia, o porque yo no era cristiano y no sabía cómo se hacían las cosas, no sé exactamente a qué se refiera, pero la realidad es que uno pide perdón cada que hay ocasión, ¿sí? O sea, no necesitas crear, producir un momento para acercarnos y pedir perdón, cosas de ese estilo, ¿no? Le puedo dar muchos ejemplos. Cuando nosotros cumplimos 25 años de casados, fuimos a renovar nuestros votos, solo estaban mis hijos, nosotros, los 4. Fue un momento muy bonito, renovamos nuestros votos, nos volteamos, les dijimos, hijos, si la hemos regado, aquí estamos, los amamos, bye, adiós, ¿no? Ahora que fuimos a Canadá y que mi hijo está casado, antes de subirnos al avión, tuvimos un tiempo de bendecirnos los unos a los otros, o sea, cuando se le presente la ocasión. Pero si usted cree que la ha fallado con sus hijos y tiene clarísimo de qué sea, no espere grandes momentos, lo más pronto posible. Muy bien, pues hemos terminado con esta sesión de preguntas y respuestas. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios por la vida de los pastores. Gracias.